El edificio feo y la tragedia que nadie quiso evitar, la madrugada en que 72 personas murieron atrapadas por el fuego y la desidia. En junio de 2017, la Torre Grenfell de Londres se convirtió en una trampa mortal para sus habitantes cuando llamas se expandieron a una velocidad vertiginosa debido a que se le había instalado un revestimiento altamente combustible. Un desastre provocado por la falta de control estatal y la codicia de las empresas encargadas de la obra. Los desgarradores testimonios de los sobrevivientes que 8 años después siguen esperando que se haga justicia. Desde los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ningún edificio se había quemado de esa manera en Londres. La madrugada del 14 de junio de 2017, la Torre Grenfell, una mole de 24 pisos y 67 metros de altura ubicada en North Kensington, ardió a una velocidad de vértigo ante la mirada impotente de quienes pudieron escapar a tiempo de las llamas y la desesperada, aunque poco eficaz, acción de los bomberos. Cuando finalmente se logró apagar el fuego, el saldo era el de una catástrofe: 72 muertos, decenas de heridos y daños materiales completos. No fueron esta vez las bombas arrojadas desde los aviones de la Luftwaffe las que causaron la tragedia, sino un cóctel explosivo mucho peor, el de la falta de control por parte del Estado a cuyo cargo estaba la administración del edificio, combinados con la deshonestidad y la codicia de las empresas contratadas para su remodelación, que para abaratar los costos y aumentar sus ganancias utilizaron materiales altamente inflamables para los nuevos revestimientos. Materiales que, a causa de un simple desperfecto eléctrico en la cocina de uno de los departamentos, difundieron las llamas por toda la torre, como si se tratara de un papel empapado en nafta. Netflix estrenó el documental Torre Grenfell, el incendio al descubierto, de la directora Ola Sadik, que repasa las causas del desastre y entrevista a los supervivientes y sus familias, cuyo testimonio es prácticamente insoportable. Además, pone en negro sobre blanco las responsabilidades, que van desde las políticas neoliberales de desregulación, una palabra que se viene escuchando fuerte por estos días en la Argentina de los gobiernos conservadores de David Cameron y Theresa May, la negligencia de los funcionarios estatales que debían controlar las obras del edificio, los protocolos obsoletos de los bomberos y la negligencia criminal de 3 empresas que soslayaron las más mínimas normas de seguridad y proveyeron o usaron materiales prohibidos en otros países europeos. En octubre de 2024, más de 7 años después del incendio, el juez retirado Martin Murvik, encargado de presidir la investigación del caso, dio a conocer un lapidario informe de 1.700 páginas donde se prueba que las llamas que aparecieron en las primeras horas de aquel 14 de junio de 2017 se extendieron rápidamente por todo el bloque de departamentos debido al revestimiento altamente combustible fijado al exterior del edificio, y señala a funcionarios, constructores, subcontratistas, reguladores, personal de emergencias y otros actores como responsables de una tragedia que pudo haber sido evitada. Todos contribuyeron de un modo u otro, en la mayoría de los casos por incompetencia, pero en algunos casos por deshonestidad y codicia. La pura verdad es que todas las muertes eran evitables, y los que vivían en la torre sufrieron un grave daño, afirmó al presentar el resultado de la investigación. La Torre Grenfell, construida en 1970 con el típico estilo brutalista de la época, era un complejo de departamentos de 1 y 2 dormitorios para familias de la clase trabajadora, donde habitaba una población diversa en nacionalidades y creencias. Desde el principio, la mole de hormigón fue cuestionada por los vecinos del barrio y de los adyacentes, de casas residenciales, con el argumento que la presencia de la mole de hormigón afeaba la zona y afectaba el valor de sus propiedades. Las presiones dieron resultado en 2012, cuando se aprobó su remodelación, consistente más que nada en embellecer su exterior con un presupuesto de 8,7 millones de libras esterlinas. Las obras se completaron en 2016, con la instalación recibió nuevas ventanas y nuevos revestimientos de aluminio compuesto para mejorar la apariencia del edificio. Instalaron materiales Reinobond, producidos por la empresa Arconic, que constan de 2 láminas de aluminio recubiertas con bobinas que están unidas por fusión a ambos lados de un núcleo de polietileno. Eso sería fatal. Hubo que esperar menos de un año para comprobar las consecuencias. El origen de la tragedia fue nimio, ocurrió a las 0,50 de la madrugada del 13 de junio de 2017 y consistió en apenas un chispazo del cable de una heladera en la cocina de un departamento del 4º piso. Las llamas se expandieron por la cocina y llegaron a la ventana. Entonces se desató el infierno, porque al tomar contacto con el relleno de polietileno del revestimiento de la fachada se expandieron a la velocidad de un rayo.
Casi todos los habitantes del edificio estaban durmiendo. Estaba dormido, junto a mi novia. De repente me despertó el olor de plástico quemado. Entonces revisé los cables, las conexiones, hasta fui a la cocina para ver si el cigarrillo que me había fumado antes de dormir estaba apagado. Miré la puerta principal y por debajo vi que entraba humo. La abrí y vi el pasillo lleno de humo y a la gente gritando que se estaba extendiendo demasiado rápido. Parecía una película de terror. Entonces agarré a mi hija, la cubrí con mi bata y salí lo más rápido posible de ahí junto a mi novia, contó Mickey, uno de los habitantes del edificio, esa misma madrugada. Una mujer llamada Zoe, que vivía en el cuarto piso, logró salvarse gracias al aviso a tiempo de un vecino. Estaba dormida cuando alguien golpeó mi puerta con fuerza. Era mi vecino que me avisó que el edificio se estaba quemando y que había que salir. Entonces cerré la puerta, me vestí y cuando intenté salir, el pasillo estaba lleno de humo. Las alarmas no funcionaban. Por suerte pude llegar abajo y salir. Desde ahí vi la forma en que se extendió el fuego desde el cuarto piso hasta el número 23. Fue tremendo, relató. En los primeros testimonios, todos coincidían en señalar la velocidad inusitada con que se había expandido el fuego. Parecía que solo era un pequeño incendio en el cuarto piso. Para cuando nos dimos cuenta, todos los pisos estaban en llamas. Allí viven personas a las que vemos todos los días, yo crecí junto a algunas de ellas. Lo que les pasó es realmente aterrador, explicó Samira Lamrani, que vivía en el edificio de enfrente. La mañana siguiente, BBC Mundo publicó una serie de relatos estremecedores sobre cómo algunos de los habitantes de la torre, atrapados irremediablemente por el fuego, trataron de salvar a sus hijos arrojándolos al vacío. Samira, la vecina del edificio de enfrente, vio cómo desde una ventana en el 9º o 10º piso, una mujer hacía señas desesperadas mientras sostenía al bebé y pedía ayuda para que alguien lo rescatara. Estaba a punto de arrojar a su bebé y pedía que alguien pudiera atajarlo. Un hombre corrió y logró atraparlo, pero no sé qué pasó con el niño, contó. No fue el único caso de la que fue testigo, vi a otros niños siendo arrojados del edificio desde tan alto como el piso 15. Eran pequeños, probablemente entre 4 y 8 años. Vi a 3 siendo arrojados mientras abajo los policías y los bomberos trataban de atraparlos, relató. Otra vecina, que se identificó como Zara, contó haber visto a una mujer arrojar a su hijo, de unos 5 años, desde el 5º o 6º piso para salvarlo de las llamas. Lo lanzó por la ventana y creo que está bien. Creo que tan solo debe tener unos cuantos huesos rotos y algunas contusiones, dijo. Un hombre que se presentó como Michael Paramasivan relató ante las cámaras de la BBC que había hablado con una mujer que vivía en el piso 21. Tiene 6 hijos y salió de su departamento con los 6, pero cuando bajó solo había 4 con ella, no sabía dónde quedaron los otros 2. Tiene el corazón destrozado, contó. Más tarde se supo que podrían haberse evitado muchas muertes si los bomberos no hubiesen dicho a los habitantes de la torre que pedían ayuda llamando a los servicios de emergencia que no salieran, sino que se quedaran encerrados en sus departamentos, según indicaba rígidamente el protocolo en esos casos. La investigación demostró que esa indicación de no moverse resultó fatal para buena parte de las víctimas. La brigada mostró deficiencias en su capacidad para combatir incendios en edificios de gran altura y no tenía prevista una situación en la que un gran número de personas, de dentro y fuera del edificio, pedirían ayuda. Esto significó que los que estaban en la sala de control y sobre el terreno se vieron obligados a recurrir a diversos métodos improvisados de fiabilidad variable, señaló el informe. Se comprobó, además, que los altos mandos del Cuerpo de Bomberos de Londres no estaban al tanto del problema del revestimiento y, por lo tanto, no actualizaron la política de quedarse en casa, en una situación que requería todo lo contrario. Después de la tragedia, el silencio. Cuando finalmente se logró apagar el incendio, la impotente torre Grenfell era un esqueleto humeante y aún no se conocía el número exacto de víctimas. A la desesperación de los familiares de los muertos y de quienes habían perdido sus viviendas y todas sus pertenencias, se les respondió con una suerte de juego del gran bonete, donde nadie quería hacerse cargo de las responsabilidades del caso.